Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Amén. Familia, continuamos esta mañana, continuamos con esta serie Iglesia, y hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha importancia y uno de los temas quizás más, en algunos casos, controversiales. Quizás tú vienes con un trasfondo de esto de alguna otra manera. Vamos a hablar de qué significa que la iglesia de Cristo haya sido dotada por Cristo. Vamos a estar hablando sobre los dones. Vamos a estar hablando de alguna u otra manera sobre una de estas listas que vemos en el Nuevo Testamento, de otras que hay también ahí, pero yo quisiera ayudarte a entender el peso de lo que significa ser iglesia de Cristo dotada por Cristo. Hasta el momento hemos estado hablando que la iglesia es de Cristo porque fue comprada por Cristo, fue llenada por Cristo por medio de la persona del Espíritu Santo, y ahora ya hemos salido de alguna manera de esta obra trinitaria a cómo es que esta obra trinitaria también tiene de alguna u otra manera alguna muestra en la congregación. Bueno, por medio de los dones. Él ha dotado a su iglesia. ¿Qué significa esto para ti como para mí? ¿Y qué significa esto para ti si estás activamente usando tus dones? Pero también, ¿qué significa esto para ti si hasta ahora no estás usando tus dones? La pregunta no es si tienes dones, porque cada creyente genuino y verdadero tiene dones. La pregunta es si los estás usando. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Hemos estado hablando a lo largo de esta serie que Dios ha dado a la iglesia, y la iglesia a lo largo de la historia ha confesado credos, ha profesado, ha dicho ciertas cosas que son vitales para ti. Credos son importantes porque a lo largo del tiempo y a lo largo de cada cultura se va a levantar falsas enseñanzas, ideologías contrarias a la Biblia, y los credos lo que hacen es apuntarnos bíblicamente a la Biblia. Los credos que profesan y tienen peso bíblico, teológico, se supone que ante un mundo cambiante, nosotros vayamos a la Biblia, número uno, pero vayamos a ciertos credos para decir qué es lo que la iglesia ha profesado y creído a lo largo de la historia. También Dios le ha dado a la iglesia ciertos catecismos. Ahora déjame explicar esto antes de entrar a uno de ellos, porque quizás tú vienes con un trasfondo católico de iglesia católica romana, y de pronto tú escuchas la palabra catecismo y dices, espérate, ¿dónde me metí yo? Si eres ahora protestante. Bueno, déjame explicarte que catecismo no le pertenece a una iglesia. Es decir, el catecismo no es solo de la iglesia católica romana. El catecismo lo que quiere decir es la instrucción, la enseñanza, de alguna otra manera la exposición doctrinal y teológica. Podríamos cambiar la palabra de catecismo a discipulado. Y creo que supone que uno hace un discipulado, bueno, ayudarte y ayudarme a crecer, a conocer más de Cristo. Entonces, lo que es un catecismo, a lo largo de la historia de la iglesia se han hecho varios catecismos para enseñar bíblicamente. La pregunta otra vez no va a ser si los catecismos son correctos en el sentido de la palabra, es si su contenido es bíblico. Entonces, lo que queremos hacer a lo largo de esta serie, nuevamente por eso el logo de raíces con un árbol, es que tú no desgloses la iglesia del 2021, gracia sobre gracia, el trazado que nosotros hemos caminado como iglesia protestante. Entonces, uno de estos catecismos fue el catecismo de Heidelberg, que fue escrito en Alemania en el año 1563. Y este catecismo consta de 129 preguntas. Y la pregunta 55 aplica mucho a esto, y por eso la quise traer y leerla, para que tú escuches esa pregunta y su respuesta. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué entiendes por la comunión de los santos? Y se supone que si tú estás enseñando esto, la persona tendría que memorizarse, abrazar y contestar lo siguiente. Primero, en primer lugar, que todos y cada uno de los creyentes, siendo miembros de Cristo, tienen en común que son participantes de Él y de todas sus riquezas y dones. En segundo lugar, que cada uno debe estar dispuesto a emplear sus dones gozosos y voluntariamente para el beneficio y la salvación de los demás
miembros. Este catecismo en el año 1563 todavía habla hoy, en el año 2021. Entonces la pregunta que yo quiero introducir a la predicación de esta mañana son las siguientes. ¿Qué dones Dios te ha dado? Realmente, ¿qué dones Dios te ha dado? Quizás algunos de ustedes dicen, no tengo ni idea qué dones Dios me ha dado. Bueno, qué bueno que estés acá porque queremos caminar contigo para que tú puedas discernir qué dones Dios te ha dado. Segundo, ¿cómo los estás usando? Si tú dices, bien, yo sé qué son mis dones, ¿cómo los estás usando? Tercero, ¿cómo te preparas para usarlos? No simplemente decir, yo tengo este don, pero ¿cómo te estás preparando para eso? Y parte de la preparación viene con esta otra pregunta. ¿Cómo esperas con humildad para ser usado por Dios? ¿Cómo esperas el momento, el tiempo adecuado para decir, yo creo tener este don? ¿Quién ha caminado contigo para testificar que dicho don que tú dices profesar tener, en verdad ha sido dado por Dios? Entonces lo que vamos a ver hoy a lo largo de Romanos, el capítulo 12, del 3 al 8, es nuevamente que Cristo ha adoptado su iglesia. Y a la luz de los versículos que Oscar leyó, yo quisiera que viéramos dos cosas. Primero, ¿quién eres? Vamos a contestar la pregunta de los versículos del 3 al 5. Y del 6 al 8 vamos a ver qué haces. ¿Quién eres y qué haces? Son dos preguntas que vamos a contestar a la luz de estos versículos. Y déjame comenzar explicando el por qué le he puesto primero al quién eres como énfasis antes de ver qué haces. Antes de ver qué haces, que es lo más fácil para nosotros, ¿verdad? Hablemos de los dones, hablemos de lo que yo tengo que hacer y olvidar, espérate, tú haces porque eres. O el fruto de tu hacer tiene que venir empleado y acompañado de un carácter que refleja y muestra que este don que Dios te ha dado viene acompañado de una aprobación de Dios que ha cambiado tu corazón. ¿Y sabes por qué hago este énfasis primero en esta manera? Porque el apóstol Pablo, de una vez, en tan solo el versículo 3, yo no sé si tú te das cuenta, menciona tres veces la manera de pensar de nuestra mente. Él está hablando de una u otra manera que antes de tú usar tus dones, tienes que pensar adecuadamente. Tienes que entender algo. ¿Y qué es este algo? Es quién tú eres. Fíjate lo que Pablo dice en el versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense, escucha esto, de sí mismo más de lo que debe de pensar, número 2 veces pensar, sino que piense, número 3, con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pablo no quiere hablar de lo que tú haces, sin antes ayudarte a entender quién tú eres. Tú no vas a poder usar adecuadamente, correctamente, bíblicamente los dones que Dios te ha dado, si primero no piensas de ti misma o de ti mismo adecuadamente. Esta palabra que Pablo usa nuevamente 3 veces viene de esta palabra de mente, de fren, que viene del verbo froneo. Yo pienso, yo entiendo, yo adecuadamente logro entender quién yo soy. Por eso dice, piensen adecuadamente sobre ustedes mismos. Piensen, no asuman, no den énfasis a lo que hacen sin pensar adecuadamente sobre ustedes. Y la motivación entonces del por qué Pablo habla del pensar correctamente primero antes de servir, es porque esto trae a la luz de lo que Pablo ya estaba hablando ahí mismo en el capítulo 12 del 1 al 2, cuando conocemos los versículos bien conocidos por nosotros, y es que la motivación de pensar adecuadamente está conectado con la transformación de nuestra mente. ¿Te has dado cuenta del versículo 2 cuando Pablo dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante ¿qué? La renovación, otra vez, ¿de qué? De su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud, ahora Pablo sigue a nuestro versículo, él ya estaba hablando de que nuestra tarea como creyentes, a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros, que le ha tomado al apóstol Pablo explicarlo del capítulo 1 al capítulo 11, todo teología, todo doctrina, él se mueve al capítulo 12, ahora decir, practiquemos lo que yo les estaba enseñando. Y para tú practicar lo que yo te estaba enseñando, tú tienes que entender quién tú eres a la luz de Cristo. Porque el énfasis muchas veces recae en lo que yo hago. Y Pablo dice, no, espérate, tú no has entendido.
Piensa bien adecuadamente quién tú eres. Piensa primero en esta renovación que tiene que ver cada vez más con tu mente, en evidenciar que hay una búsqueda en tu anhelo de entender quién tú eres a la luz de Cristo, antes de pensar cómo yo voy a servir adecuadamente a la gente o a las personas, o en este caso a la iglesia. Viene primero este énfasis de pensar primeramente bien sobre mí mismo, no elevarme, no subirme, no verme como indispensable, como el que yo merezco esto. Esto mata el uso del don correctamente. Es increíble cómo Pablo inmediatamente dice, no, espérate, no hablemos de lo que tú vas a hacer, hablemos de quién tú eres. Y me llama mucho la atención que el apóstol Pablo diga, no voy a entrar a lo que voy a entrar eventualmente en los versículos del 6 al 8. El apóstol Pablo podría decir de qué es lo que tú podrías hacer, pero hablemos primero de todo quién tú eres. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo dice en el versículo 4 al 5 que si nosotros no pensamos adecuadamente, correctamente, bien sobre nosotros mismos, algo se va a afectar. ¿Y sabes qué es lo que Pablo dice que se va a afectar? Tres cosas. Primero, se va a afectar la manera en cómo tú ves la fe que Dios te dio. Por eso que Pablo dice, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe. Se va a afectar cómo tú entiendes la fe que se te ha sido dada. Yo voy a explicar eso más adelante. Número 2, se va a afectar algo que debe ser vital para todo creyente, y es la unidad del cuerpo en que eres miembro. Si yo no pienso adecuadamente en quién yo soy, yo no voy a pensar adecuadamente a quién yo pertenezco. Si yo pienso mucho de mí mismo, si me subo mucho, créeme, se me olvida quién está al lado. Si yo no pienso adecuadamente quién yo soy a la luz de Cristo, cuando yo entre por estas puertas, voy a decir, abran las puertas que llegó Michael. Pero si esa es nuestra actitud, no hemos entendido quién es Cristo y lo que Él ha hecho, que vamos a mencionar. Número 3, ¿sabes también que se va a afectar si no pensamos adecuadamente en nosotros mismos? Se va a afectar la diversidad en los dones en el cuerpo. Se va a afectar otros. No simplemente te vas a afectar tú, pero se van a afectar otros a tu alrededor. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces déjame detenerme para tratar de entender esto. ¿Por qué se va a afectar estas tres cosas a la luz de tu entendimiento equivocado y erróneo de quién tú eres? Entonces, si somos deseosos de conocernos a Cristo, tenemos que pensar que si yo no pienso adecuadamente en mí mismo, conforme a la medida que Dios me ha dado de fe, se va a afectar todo esto. Bueno, comencemos con el primero, y es la manera de la fe. Pablo dice que para pensar con buen juicio, ser sobrio, tiene que ver con la fe que Dios te ha dado. Es decir, tú tienes que entender tu identidad en Cristo. Esta medida de fe no simplemente es una fe que algunos tienen más fe que otros, pero es el crecimiento de esa fe. Yo primero tengo que verme a mí mismo como que se me dio lo mejor, y es fe para creer en Cristo. Yo no vengo a la mesa o a la familia de Dios por algo que yo he logrado, que yo he comprado. Yo vengo a la familia de Dios porque por gracia se me dio algo, y es fe para creer. Por eso que el autor de Hebreos dice en el capítulo 12 que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces yo primero tengo que entender que si yo no me veo a mí mismo como debo de verme, como uno que estaba en bancarrota espiritual y el Salvador vino, uno que ha sido redimido pero sigue siendo un pecador con deseo de cambiar, si yo no me veo primero que todo como aquel que necesita a Cristo diariamente, voy a demandar y a pedir de los demás lo que solamente Cristo me puede dar. Entonces, para verme primeramente adecuadamente, yo tengo que entender que lo que yo puedo hacer no me va a dar algo más de lo que Cristo ya me dio. Yo no voy a esperar a usar mis dones, mis talentos, hasta que llegue una posición que entonces reconozca quién yo soy. Porque cuando llegue a esa posición vas a quedar en el mismo lugar, hambrienta y hambriento, deseosa de algo más que Cristo ya te dio. Entonces yo comienzo desde la plataforma de pensar que ahora soy un hijo, una hija, adoptado por la gracia de Dios, con dones dados por Dios para el uso de la gloria de Dios en medio de la congregación, pero lo que yo hago no me da más identidad. Porque ¿sabes qué pasa cuando nosotros hacemos del don la identidad nuestra? Cuando ese don no se te da lugar, o no lo puedes usar, o de pronto alguien te ha dicho, mira, yo sé que te gusta cantar, Pastor Michael, pero es que Dios no te ha dado ese don. No, pero es que sí, yo quiero cantar, es que Dios no te ha dado ese don. Entonces, si esa es mi identidad, el don musical, lo cual ni lo tengo, me voy a caer, bancarrota total.
Porque he pensado que el don de cantar es mi todo. No, no es tu todo. Cristo debe ser tu todo. Porque Pablo dice, piensa adecuadamente en quién tú eres conforme a la medida de fe. Y entonces el servicio al Señor y su iglesia se verá afectado por cómo piensas de ti mismo. Porque el servicio al Señor y a su iglesia jamás será una disciplina continua y una actitud correcta sin antes ser una convicción bíblica en tu corazón y mente de quién eres delante de Dios. Por lo tanto, entre más pienses qué es tu don o cuáles son tus dones, piensa primero que todo quién tú eres a la luz de Cristo. Alimenta esas verdades de yo soy un hijo perdonado, soy un hijo amado, soy justificado, estoy siendo transformado, santificado, le pertenezco a Él, y tú te llenas de la identidad de Cristo. Por lo tanto, cuando venga la oportunidad de servir, tú vas a servir de la plataforma de llenura en Cristo, porque lo que te da identidad es Cristo. Entonces, uno va a afectar tu fe, la manera en que tú piensas de ti mismo y por ende la manera en que tú piensas de Dios, pero también va a afectar lo siguiente. Saber quiénes somos por Dios nos llevará a buscar, cuidar y mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo que Él mismo ha comprado. Nuevamente, si yo no pienso adecuadamente de mí mismo, yo voy a llegar pensando que a mí me deben servir. Por lo tanto, cualquier amenaza contra mi persona la tomo a la defensa. Pero el cuerpo de Cristo lo que hace es cómo yo pienso en la unidad del cuerpo de Cristo, que pertenezco a este cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo dice ahí en el versículo 4, en el versículo 3, sino que piensen como en un juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Por qué? Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo. En la manera en que yo entiendo quién yo soy, me va a llevar entonces a buscar lo que Cristo ha comprado en aquella cruz, y es la unidad del cuerpo de Cristo, este cuidarnos intencionalmente, este cuidado mutuo nuevamente, que como lo hemos dicho a lo largo de esta serie, que si un miembro se duele, tú tienes que dolerte. Que si un miembro es afectado, tú tienes que afectarte porque eres parte del cuerpo. Nosotros buscamos trabajar bajo la base comprada por Cristo, que Él ya ha unido su iglesia a sí mismo. Nosotros trabajamos usar nuestros dones, como vamos a ver, en base a la unidad, no en base a mi don. Porque si mi don no va a ser usado en ese momento, no tiene que afectar la unidad. Lo que yo estoy buscando es la unidad. Y si en el momento el don que yo tengo no se me va a dar la oportunidad, yo sigo buscando la unidad, porque nuevamente mi fin y el foco de mi unidad debe ser que Cristo ha comprado esa unidad, no mi don, no mi talento. Debe ser lo que Cristo ha comprado en aquella cruz. Entonces no simplemente va a afectar cómo tú piensas de Dios y por ende quién tú eres, va a afectar si no piensas correctamente de ti mismo, la unidad de la iglesia, pero también no podrás recibir la ayuda de quien está a tu lado cuando tú piensas que él o ella me necesita más de lo que yo necesito a ella o a él. Déjame explicar eso porque eso es muy importante. Si yo no pienso correctamente en mí mismo, yo voy a llegar a un lugar, a la iglesia, pensando que a mí me necesitan más que lo que yo necesito al que está al lado mío. Si yo no me veo como aquel que necesita de Cristo y de la iglesia de Cristo, yo voy a llegar nuevamente pensando a un lugar que voy a buscar que me necesiten a mí y que yo no necesiten a mí más. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, ni lo que Dios dice y lo que Dios quiere de su iglesia. Él quiere que nos veamos a nosotros mutuamente como de la misma plataforma de necesidad a Cristo. Yo te necesito, Cristo, tú lo necesitas. Yo te necesito, tú me necesitas. Esta es la unidad de la iglesia de Cristo, que nos necesitamos. No hemos sido creados a vivir solos, aislados, separados. Yo necesito de otros creyentes en mi vida, porque otros creyentes me necesitan a mí. Pero no es me necesitan a mí, yo no te necesito a ti. Nos necesitamos mutuamente. Eso es lo que es la iglesia de Cristo, aquella que se necesita mutuamente. ¿Por qué? Bueno, porque no voy a poder gozarme tampoco con el don de aquel que está a mi lado, porque muchas veces lo voy a ver como competencia de mi don. Y vamos a hablar más adelante de esto. Cuando yo no pienso adecuadamente de mi persona, yo voy a ver tu don como competencia de mi don. Y la iglesia de Cristo jamás debe estar en competencia. La iglesia de Cristo
jamás debe estar en quién va a sobresalir más. Porque el momento que nosotros hagamos eso, la ley dentro de la iglesia, se va a convertir en un campo de batalla por posiciones y títulos. Y aquí solo hay un título más importante, y es Cristo Redentor. Y aquí solo hay una posición digna de adorar, y es Cristo, el buen pastor. Y aquí solo hay uno que murió por su iglesia, Cristo. Aquí hay uno que solamente merece todo aplauso y toda adoración. No eres tú, no soy yo, es Cristo. Y esto es lo que hace cuando yo pienso adecuadamente, como Pablo dice, que no piense de sí mismo más alto de lo que debe pensar, sino conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Es decir, creo que todo lo que tú tienes viene de Él. Comienza por esa plataforma, Michael. Viene de Él, es por Él y es para Él. Por lo tanto, podríamos decir que la manera adecuada y bíblica de concluir estos primeros versículos es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 5. Así nosotros, que somos muchos. Y si eres parte de Gracia sobre Gracia, sabes que una de las cosas que más amamos en Gracia sobre Gracia y oramos es no simplemente la diversidad de dones que tenemos, pero la diversidad de culturas y la diversidad de edades. Esa es una gran bendición que Gracia sobre Gracia tiene y quiere seguir cultivando. Aquí no estamos para los jóvenes, ni para los mayores, ni para los niños o la próxima generación. No, aquí estamos para todos. Porque la iglesia de Cristo está compuesta de todos, creyente, genuino y verdadero, sea joven o ya sea mayor. Buscamos la unidad porque precisamente Pablo dice eso. Somos miembros del mismo cuerpo, es decir, Cristo. Pero esta diversidad de cultura, de dones, de personalidades, no debe separarnos. Porque precisamente somos uno en Cristo. Y porque precisamente Dios ha traído a otros a ser parte de esto que Él está construyendo. Entonces, una vez yo entiendo quién yo soy adecuadamente delante de los ojos de Dios, por quién Dios es en Cristo, una vez yo comprendo estas verdades, entonces yo voy a poder disfrutar la diversidad. Ya la diversidad no va a ser una amenaza. Si tú entiendes quién tú eres a la luz de Cristo, tú ves a alguien que llegó y quizás tiene un don, un talento que tú no tienes, tú no lo ves como que, uy, ahora es competencia, ahora va a tomar mi lugar, que de pronto, no, tú lo ves como una bendición. Entonces, no puede ser que Dios haya traído a esta hermana, a este hermano con este don. Qué bendición que Dios haya dotado a su iglesia porque le pertenece a Él. Él mismo, comenzamos esta serie diciendo que Él va a edificar a su iglesia. Y parte de edificar a su iglesia es dar miembros a su iglesia, creyentes a su iglesia, con dones que Él ha otorgado a su iglesia, para la funcionalidad de la iglesia, para el cuidado mutuo. Por lo tanto, ya no va a haber una división entre nosotros, no va a haber competencia, ni vas a ver quién va a sobresalir, pero va a haber esta misma gracia dada a nosotros, impartida a otros. Esta unidad que he estado tratando de hablar es porque, otra vez, antes de hablar de qué es lo que tú haces, tienes que entender quiénes somos. Porque muy fácil podemos hablar de los dones nuevamente y olvidarnos quiénes somos. Y por ende lo que pasa es cuando comenzamos por qué es lo que tú haces, se comienza a colocar la iglesia en departamentos. Estos son los que tienen estos dones, ustedes vayan para allá. Estos son los otros dones, ustedes vayan para allá. Estos son los dones que sobresalen, los importantes, los que merecen todas las luces. Esos dones, no, ustedes allá, gracias por servir. No. Si la iglesia empieza a funcionar como la iglesia debe funcionar bajo la unidad de Cristo, aquí quien va a sobresalir no es el don de la persona, es Cristo. No importa el título, el cargo, la posición, sea visible o invisible, porque hay muchas cosas que ustedes hacen que quizás nadie más ve, hay alguien que sí lo sabe y es el digno de ser alabado y glorificado. Por tanto, ahora sí podemos movernos hacia qué es lo que tú haces entonces. Una vez Pablo explica la unidad, ahora en el versículo de 6 al 8 transiciona. Ahora vamos a hablar de lo que hacemos. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 6 él comienza con una conjunción pero. Esta conjunción pero contrasta. Es un contraste. Les he explicado esto. Ahora, esto no niega esto que voy a empezar, dice Pablo. ¿Entendieron esto? Y la iglesia de Roma todos han dicho, sí lo entendemos. Aunque lo entendieron, ahora vamos a hablar de esto que no va a aplastar lo que yo acabo de decir. Al contrario, es el fundamento por lo que yo voy a decir. Creo que él va a decir ahora, bueno, él va a hablar ahora de que somos miembros del mismo cuerpo de Cristo, pero somos diferentes. Y esto está ok. Y esto es bueno, que seamos diferentes. Esto no contradice la unidad que tenemos sobre la diversidad que debemos de tener.
La diversidad nuevamente no debe ser un obstáculo para la unidad. Y la unidad no debe de frenar la diversidad, que a veces pasa. Como iglesia nos vamos a enfocar en solo estos dones. No, hay diversidad, debe haber diversidad. Ni la diversidad dice, no tenemos que trabajar tanto en la unidad, sino que cada quien haga lo que quiera. No, porque debe haber una unidad. La manera en que yo uso mis dones tiene que ir de acuerdo con lo que la Biblia dice, y de la misma manera tiene que ir bajo una estructura establecida por la iglesia local. Entonces la estructura y la unidad no deben de minimizar o detener la diversidad, pero a la misma vez la diversidad no debe aplastar la unidad o la estructura establecida. Debe maximizarla, debe ser un fruto de ella, debe ser algo que busquemos, que aún siendo diferentes con dones diferentes, somos uno en Cristo. Es bueno buscar la diversidad en base a la unidad. Es bueno eso. Es bueno buscar diferentes personalidades porque no todos van a ser mini Michaels. Y qué bueno que no sean mini Michaels. No necesitamos más Michaels acá. No necesitamos más Michaels. Dios le ha dado a su iglesia diferentes personalidades, con diferentes dones, con diferentes talentos. Dios se ha encargado de hacer todo esto porque precisamente en base a lo que hemos hablado, Él compró a su iglesia. Esta es la iglesia de Él, llena del Espíritu Santo, con dones diversos para ser usados para su gloria. Por lo tanto, cuando tenemos en mente la unidad, que vamos a mostrarnos entre creyentes como los no creyentes, la base no es el mismo don. La idea nuestra no es que las personas afuera digan, esa es la iglesia del don tal. No, estamos hablando de un don. Estamos hablando del Señor. Entonces, lo que nos une a nosotros no es solo un don. Lo que nos une a nosotros nuevamente es la persona de Cristo. Y es a Él que queremos mostrar y es a Él a quien queremos glorificar. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nos une nuevamente no es un tema. No nos unimos bajo un tema, es decir, esta es la iglesia que habla de la tecnología. No se trata de un tema, no se trata tampoco de los negocios, que hablemos de los negocios, no se trata de que hablemos sobre naturaleza, de política, ni tampoco nos une una compañía, un partido, por ejemplo. Esta no es la iglesia de Apple, aunque muchos somos fans de Apple, ni tampoco es la iglesia de los Microsoft. Tampoco es la iglesia de los cuidados de animales versus los de cacería, porque hay libre conciencia para esto. Tampoco somos la iglesia de los republicanos versus los demócratas. No somos nada de esto. ¿Sabes por qué hago este énfasis? Porque lo que Pablo dice aquí, que lo que nos une es la persona de Cristo. Es la persona que nos une y la que nos moviliza. Porque en el momento en que hagamos que algo me movilice más que Cristo, ese algo va a cambiar en cualquier momento. Y entonces la motivación detrás del avanzar se va a detener. Si nos une una persona dentro de la iglesia, esa persona o puede caer o se va a ir. ¿Y qué va a pasar? La iglesia se detiene. Pero la iglesia no se detiene. La iglesia puesta en Cristo sigue siendo movilizada, siendo edificada, porque la meta no es poner la mente los ojos en una persona más que la persona de Cristo. Nos movilizamos, por ende, buscando entonces ver esta verdadera y gloriosa unidad a pesar de que somos diferentes. ¿Y sabes por qué? Pablo nuevamente dice, pero teniendo diferentes dones, escucha esto, según la gracia que nos ha sido dada. Déjame hacer énfasis en esto porque es muy importante. Se supone que los dones que tú y yo tenemos se nos ha sido dado a nosotros. Es decir, hay alguien que se te dio o alguien que te dio estos dones. Esos dones tú no naciste con ellos. Dios en Cristo te dio dones. Se nos ha dado según la gracia. Se nos ha dado dones diferentes según la gracia de alguien, la buena mayordomía de alguien. Y este alguien es Cristo. ¿Y sabes por qué digo que esto es importante? Porque si los dones le pertenecen a Cristo y han sido distribuidos según su buena mayordomía, quiere decir que tú y yo en algún momento de nuestra vida vamos a estar delante de Dios en Cristo y rendirle cuentas a Cristo por nuestros dones. Este no es mi don. Este no es tu don. Y eso entonces hace que aquellos que estén sirviendo usando sus dones digan, espérate, esto no se trata de mí, se trata de Él. Y aquellos que no están sirviendo usando sus dones, piensa que Cristo te va a pedir cuentas por lo que se te dio y no lo estás usando. Entonces, para el que está sirviendo, eleva su seriedad de servicio y dice, uy, espérate, esto no es como que, bueno, yo sirvo y ya, a alguien yo le sirvo. No, tú le sirves a Dios, a Cristo. Y a aquellos que no están sirviendo, puedes pensar y preguntarte, ¿se me ha sido dado algo? Y yo quiero a la hora delante del trono del Señor presentarme como un obrero, como una obrera, como un discípulo, una discípula fiel delante del Señor y decirle, aquí está lo que tú me entregaste.
Lo sé imperfectamente porque todos somos pecadores, pero quise ser fiel con lo que tú me has entregado. Quise ser fiel al usar estos dones que tú me has entregado, porque precisamente estos dones que Pablo habla, y me encanta que viene de la misma palabra de gracia, caris, significa también la otra palabra de dones, carisma. Se te han sido dado dones, estos diferentes dones, un favor inmerecido, un don inmerecido. Por lo tanto, tenemos que buscarlos para usarlos adecuadamente para la gloria del Señor. Déjame llevarte a Efesios, porque yo creo que tú veas cómo Pablo habla sobre esto en otros lugares, no solamente en Romanos. Pero Pablo, después de haber explicado en Efesios 4, del 4 al 6, él habla de la unidad de la iglesia. Y ve acá y lee esos versículos. Pero yo quiero enfocarme en el versículo 7. En Efesios 4, él habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Somos uno, dice él. Y en el versículo 7 es algo muy similar a lo que ya ha compartido en Romanos 12. Fíjate lo que dice en el versículo 7. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido caris, gracia, que también nosotros han, conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida de este carisma que Cristo nos ha dado. Entonces, nuevamente, es Cristo quien se ha encargado de mirar a su iglesia desde la eternidad, con planes a comprarla. Una vez comprada, una vez llena del Espíritu, esta iglesia desde la eternidad iba a decir: tú vas a tener este don. Ahora, ¿qué hace esto nuevamente? Esto hace que el don que tú tienes nuevamente sea abrazado y usado por Él, sin importar qué don tiene mi amigo acá. Si es según la buena mayordomía de Cristo, Él es el buen sabio, Él es quien se le ha entregado, Él tiene todo esto, y según su buena mayordomía, Él ha dicho: a ti te voy a dar este don, a ti te voy a dar este don. El que tiene este don no dice: a mí me gustaría ese don de allá. O: Dios, te equivocaste. A mí me encantaría ese don. Yo sí tengo una pregunta para Dios, honestamente. Que yo quería el don de música. Honestamente. Me hubiera encantado cantar. No me dio ese don. Yo le tengo una pregunta: ¿por qué no? Yo estoy encantado por poder cantar. Pero no quiere decir que aquellos que sí tienen ese don de música o de cántico, yo voy a estar enojado, molesto, celoso. Me gustaría cantar. No, al contrario, me beneficio, me anima que a pesar de la pista no sonó, aquí pudimos seguir adorando al Señor. Eso yo no hubiera podido hacer. Entonces la iglesia se beneficia por los diferentes dones que tenemos conforme la buena mayordomía. Y para mí eso es un peso enorme. Porque si Cristo nuevamente, conforme su mayordomía, entregó dones, nadie le va a decir a Él: te equivocaste. Él entrega dones para ser usados dentro de su iglesia local. Por eso es que Pablo dice que lo glorioso de esto es que se nos ha dado según la mayordomía de Cristo. Ahora, ¿por qué hago este énfasis? Porque desafortunadamente el error no es de Cristo, la equivocación no es de Cristo. El error muchas veces es de nosotros como creyentes, que hacemos de algunos dones más importantes, más visibles, dignos de aplausos, de admiración, y hacemos de los dones algo que Cristo ha dicho: no, espérate. Tú no tienes que aplaudir ese don. Y este don, que no es tan visible, no tiene las luces, ese no es tan importante para el Señor. No, por eso es que es tan importante que todos sirvamos, que todos usemos los dones que Dios nos ha entregado. Porque en base a la mayordomía del Señor, no hay dones dignos de ser más aplaudidos que otros, de ser más admirados que otros, de tener de cierta estima o reputación o escoltas o lugares VIP. No, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es compuesta de siervos y siervas que le sirven a Él y entienden esto. Somos nosotros los que culpablemente hemos elevado un don sobre otro al darle énfasis en la superioridad de algunos dones, y por tanto exaltamos al hombre y no al dador del don. Y aquellos que exaltamos dones, personas por encima del Señor, no seguimos el ejemplo del apóstol Pablo, que él dice: no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Entonces, junto con el don, aplaudimos y abrazamos y decimos: qué bueno que Él tiene esto, yo quisiera tener esto, yo no lo tengo, soy categoría menos en el reino de Dios. No. Por eso que nuevamente la Biblia habla de los dones según la mayordomía de Cristo, porque quien recibe la gloria es Cristo. Ahora, con esto yo no quiero decir que no hay ciertas responsabilidades con dones.
Una vez yo te explico esto, yo quiero explicarte lo próximo, que vamos a verlo el próximo domingo. Y es cómo Cristo ha estructurado su iglesia con ancianos que son lo mismo que pastores o obispos y diáconos y diaconistas. Hay un orden, si hay una estructura que Cristo le ha dado a su iglesia y se le dice a aquel que enseña o predica o es pastor, doblemente va a ser juzgado. Entonces yo no estoy hablando de que todos somos iguales en el sentido de que no importa o no, espérate, todos somos iguales. Todos somos iguales, no hay nadie más digno de ser aplaudido y admirado como que está por allá arriba. No, todos servimos de la misma plataforma. Ahora bien, como vamos a ver el próximo domingo, todo aquel que tenga y quiera desear y decir que tiene un llamado a un oficio pastoral, es cosa seria, no es un juego para el Señor. Y lo que se eleva no es el don de aquel que dice que puede enseñar, lo que se eleva es el oficio que él representa. Es el cargo que supuestamente tiene que poder mostrar y evidenciar, y es responsable de poder enseñar conforme las Escrituras. Entonces no quiere decir que delante de los ojos del Señor los pastores seamos más importantes, que cuando lleguemos a la gloria va a haber un salón para los pastores. Olvídate de eso, no hay ningún salón para los pastores. Y si hay un salón ahí para, tú fuiste pastor, me vas a ser doblemente juzgado por aquí. Eso va a ser el salón que nos espera. Entonces, no hay una categoría de pisos. Como pastor, tú estás en el piso 5 y todos allá abajo. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros somos dotados por el Señor con un propósito en mente. ¿Y cuál es este propósito en mente? Bueno, nuevamente ahí Pablo en Efesios 4, versículos 12 al 13 lo explica claramente. Cualquier tipo de don funciona, como Pablo dice, con el propósito de hacer lo siguiente en Efesios 4, del 12 al 13. Se nos ha dado esos dones, y voy a explicar uno de estos, pero a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, los dones que tenemos no deben ser dones usados para que piensen mejor de mí. Son dones usados por Dios para que todos tengamos nuestra mirada en Cristo. Para que todos, que el que enseñe como que el no enseñe, tenga en mente decir, lo que yo quiero es que Cristo sea formado en mí. No solamente en ti, pero en mí. Que el que sirva se vea a sí mismo como el que más necesita de Cristo, porque sabe que sirve de la plataforma de necesidad diaria de Cristo. Él no ha llegado, ella no ha llegado. Ellos están caminando, peregrinando juntos a aquella gloria celestial donde nuevamente nos espera el gran Salvador Jesucristo. Por lo tanto, entre más yo conozco de mi Señor, usando mis dones para Él, la manera de esto es que otros junto conmigo maduren en el conocimiento y en el amor de Cristo. Esta debe ser nuestra meta. ¿Cómo maduramos en Cristo? Ahora, con toda esta explicación, creo que era necesario, ahora sí podemos entrar a ver esta lista no completa del apóstol Pablo en Romanos. Y precisamente escogí Romanos en vez de ir a Efesios o a 1 Corintios, que es otra de las listas de dones, porque Romanos me encanta. ¿Sabes por qué? Porque creo que menciona ciertos dones que a veces ponemos debajo. Como que no, hablemos de los dones más importantes. No, espérate, hablemos del don del servicio. Ay, no, ese no vale mucho. Hablemos del don de la debilidad, del dar generosamente. No, eso no es tan importante. Hablemos del don de la hospitalidad. No, esto no es tan importante. No, todos son importantes. Y por eso es que me encanta que el apóstol Pablo haya hablado de estos dones, de la exhortación. Aquella persona que ve a alguien y lo quiere animar. Ay, qué buena gente él o ella. No, espérate. Qué importante es que animes a otros cuando llegues a la congregación o estés fuera de la congregación. Que exhortes, que animes a aquel que dirige y ha sido fiel en una área y ve el fruto de Dios en esta área, sea algo pequeño o algo grande dentro de la iglesia, y ha sido fiel. Qué bueno que aquel que dirige ha dado fruto en esta área. Entonces, otra vez, lo importante de esta lista es que no importa cuál es el don que tú tengas, lo importante es la fidelidad a la cual Dios te ha llamado. Así que comencemos con el primero, viendo el tiempo, comencemos con el primero, y es el don que él llama de profecía. Y es uno de los temas más controversiales de nuestro tiempo, y voy a pasar la mayor parte de estos próximos minutos en este punto,
por el contexto en el cual nos encontramos y posiblemente por el trasfondo en que tú vengas a la congregación a gracia sobre gracia con un entendimiento de lo que es la profecía. Entonces comencemos con que es la profecía. Quiero explicar que el don de la profecía en este caso no es lo mismo que el oficio del profeta. Y esto es clave entenderlo. A mí me ha ayudado mucho a entender esta distinción de lo que es un oficio de un profeta versus, y este versus es también bien complejo de entender, el don de profecía. Son completamente dos cosas diferentes, aunque yo sé que a algunos no les gusta dividirlo, pero personalmente me he visto que me ha ayudado a entender de esta manera este don de la profecía, no como el oficio. ¿Y sabes por qué? Porque el oficio del profeta no existe. No existe. Cualquiera que se llame profeta hoy en día, no existe eso en la Biblia. Ni tampoco aquellos que se llaman apóstoles, no existe tal cosa. Hay oficios que cesaron. El oficio de los apóstoles, como el oficio de los profetas, cesó. ¿Y de dónde sacamos nosotros esa idea? Bueno, Pablo, obviamente, en Efesios capítulo 2, versículo 20, él dice que la iglesia está establecida o está construida bajo el fundamento de dos oficios. ¿Cuáles fueron? Apóstoles y profetas. Él no menciona otro oficio ahí. La iglesia está estructurada, edificada bajo el oficio de los profetas, que es lo que nos han enseñado, y los apóstoles, que fue lo que nos enseñaron. Ese oficio no continúa. No puede haber nadie hoy en día que se diga ser un profeta de Dios o un apóstol de Dios. Porque para tú llegar a tener esos oficios, tú tienes que tener ciertos requisitos. Y por ejemplo, para ser un apóstol, tú tienes que haber estado con Cristo o haber visto a Cristo. Y hasta el día de hoy, cualquier profeta hoy en día, o cualquier apóstol, perdón, no ha estado con Cristo, no lo ha caminado. Entonces no hay profeta, ni hay tampoco apóstoles hoy día, porque hay un fundamento, y una vez tú no pones un fundamento, tú no puedes ni debes establecer ese fundamento y poner otro fundamento. No, ya el fundamento está. Ya de ahí nosotros caminamos a lo largo de lo que la Biblia, el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento nos envía. Ahora, eso no contesta la pregunta, pero bueno, ¿qué hacemos con la profecía? Está bien, no hay oficio, no hay profeta. No hay. No hay apóstoles, no, tampoco hay. Entonces, ¿qué hacemos con esto que Pablo habla acá? Que si alguno tiene de profecía, úsese en proporción a la fe. Bueno, yo creo que la mejor manera de entenderlo es dejar que la Biblia hable. Y para eso tenemos que ir a otro lugar donde el apóstol Pablo también vuelve a mencionar esto. ¿Dónde está esto? Bueno, en 1 Corintios, yo creo que vayas, porque sí es muy importante que tú entiendas esto, no lo que yo digo, pero creo que la Biblia dice. Ve a 1 Corintios, capítulo 14, y vamos a ver el versículo 3, que en breves palabras, puedes leer todo el contexto, pero puedes leer el capítulo 14, versículo 3, que dice el siguiente. Que dice lo siguiente: pero el que profetiza, habla a los hombres. Escucha, esto es muy importante. ¿Qué es la profecía, podríamos decir? ¿Qué es lo que se supone que una persona que tenga un don de profecía? ¿Qué es lo que es esto? Ahí está. Que hable para edificar, exhortar y consolar. Entonces, la profecía que hoy día se ve es adivinación. Y eso no es de Dios. El único pasaje que podemos decir que habla de lo que debería casi lucir el don de un profeta o el don de profecía, perdón, debería ser, si pudiéramos estar cómodos, decir, mira, que edifique, que exhorte y consuele. Y no hay exhortación, no hay consuelo y no hay edificación si no hay palabra de Dios. Entonces, toda adivinanza de qué va a pasar va a quedar en ridículo, como pasó en el 2020. El año de la prosperidad para muchos. El año donde iba a ser completo todo. Y Dios, bien burlón, en el sentido de que se burla, dice Salmo 1, Él se burla de su trono. Y se burla de aquellos que tienen la audacia de decir que son profetas de Dios. Y decir que el 2020 iba a ser el mejor año para todos. Y Él dice, sí, tú tienes mis palabras. Bueno, voy a mostrar que quien dice lo que va a pasar soy yo. Tú no dices nada. No hay adivinación para el pueblo de Dios. Lo que haya es la palabra de Dios. Lo que debe haber, más que cualquier adivinación, más de que voy a buscar un profeta para ver qué me va a pasar mañana, voy a buscar un profeta para ver que si me va a venir la prosperidad o no me va a venir la prosperidad, voy a buscar un profeta para ver que me diga con quién me voy a casar dentro de la iglesia, eso es adivinación.
Eso no es bíblico. Y como creyentes tenemos que tener el peso de nuestra conciencia y decir, espérate, no vamos a buscar adivinación. No vamos a buscar lo que alguien soñó. Vamos a buscar lo que Dios dice y reveló en su palabra. Allá es donde nosotros tenemos que ir. Por lo tanto, lo que debemos buscar, si es que hay tal don de la profecía, debe ser palabras que edifiquen, que exhorten, que consuelen. Y esto no va a ser posible si la palabra de Dios no es predicada fielmente. Y es que la verdad, si Pablo dice por un lado que el que tenga el don de la profecía, que lo use para hablar a los hermanos, también hay otro muy acompañado de este, y es la enseñanza. Que me salté el de servicio, pero el de la enseñanza. ¿Y sabes que yo creo que es también tan importante este don de la enseñanza? Porque hoy en día lo que se anda buscando nuevamente es adivinación, es profecías, es lo nuevo, es lo revelado, es lo secreto, es lo misterioso, es lo que nadie sabe, solamente Él sabe, yo quiero eso. Bueno, el don de la enseñanza escasea en nuestros tiempos. Las personas quieren señales. Quieren que les digan algo, revelaciones, algo místico, algo que, esto no es suficiente. Eso es triste. No. Sí, yo sé que la Biblia, pero dame algo que yo no conozca. No, espérate. Lo que tú necesitas no es algo que tú no conoces fuera de la Biblia. Lo que tú necesitas es la Biblia. Lo que tú necesitas es que se te exhorte, se te predique, se te enseñe. Pero las personas quieren señales, revelaciones, promesas, mensajes motivacionales. No hazme sentir mejor. No. Lo único que te va a hacer sentir mejor es conocer más a Cristo. Amén. Es adorarlo más a Él. Es ver tu bancarrota delante de este Dios santo que te ha amado por Cristo, se ha dado una cruz y que tú necesitas más de Él. Eso es lo que la iglesia de hoy día necesita. No hombres que se paren o mujeres que digan que son profetas o profetas sí, delante del Señor. Entonces no simplemente es eso, sino el apóstol Pablo habla de aquellos que entonces tienen también este don del servicio. Eso es muy importante. Hay personas que todos debemos servir. Una de las cosas que gracias he querido enseñar es que todos aquí debemos tener la camiseta del servicio. Hay un don que para algunos es algo que Dios le ha dado. Están todo el tiempo pensando, ¿qué más puedo hacer? ¿Dónde puedo servir? Y es algo glorioso, es algo bello, es algo que Dios le ha dado a su iglesia. Están atentos mirando dónde más servir. Gloria a Dios por aquellos. Pero todo creyente tiene que tener un anhelo de decir, ¿dónde yo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Más que este es mi don, ¿dónde lo puedo usar? No perder. No se trata de usar tu don ahorita mismo. Se trata de caminar contigo. Pero mientras que eso llega, mira, hay muchas áreas de servicio que la iglesia necesita que tú uses tus dones y tus talentos. Pero nuevamente hace falta que nosotros enseñemos la Biblia para entender nuevamente que lo que sobresale no es un don, pero lo que sobresale es la palabra del Señor siendo predicada. ¿Y por qué darle tanta seriedad a la palabra de Dios? Bueno, porque el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 3 del 16 al 17 que todos conocemos, y es lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entre más equipada y equipado estés con la palabra del Señor, entonces vas a querer servirle a Él en cualquier área que se te pida, o en cualquier área que tengan una necesidad. Aquel que tiene este apetito de decir, yo le quiero servir a Él. Yo le quiero servir a Él. Dios me ha dado dones y talentos. Dios me ha dado dones. Ok, camina, espera. Debe ser un clamor, no importa tu edad. No importa si ya tienes muchos años en la iglesia, o si ya tienes años en el evangelio, o si estás comenzando. Y yo sé que los que estamos comenzando, los jóvenes, son los que más rápido queremos, no, ya, dame algo. No, espérate, espera, es bueno esperar. Son las enseñanzas que Dios me ha dado más a mí. Espera. Yo recuerdo en 2005, yo quería que me nombraran pastor, yo quería que, ponme a servir, ponme a predicar. Yo me acuerdo mis pastores muy humildes, muy pacientes conmigo, no, espera. Y después tuve que ir a otra iglesia, espera. Y pasaron casi 15 años y espera. Y ha sido bueno lo que Dios ha hecho en la espera. Ha sido bueno el decir, no es el momento, espera.
Espera, que si eres fiel en lo poco y si a Dios le place, Él te va a dar oportunidad. Si esto es lo que Él te ha llamado, Él te va a dar oportunidad. Pero espera, porque nuevamente Dios te ha llamado para que lo ames más a Él, seas transformado por Él, para que todo esto tenga un impacto en tu familia, en tu iglesia y comunidad. Esperemos en el Señor. Pero Pablo dice también hay otros dones, el exhortar nuevamente. Yo oro para que Gracia de Gracia sea una iglesia donde nos exhortemos continuamente. Donde tu primera inclinación a llegar al local de esta congregación sea ver la congregación, el convivio de los creyentes y digas, ¿a quién yo tengo que exhortar hoy? Porque si todos tenemos esto en mente, tú vas a ser exhortado y vas a exhortar a alguien más. Tú vas a venir para buscar a quién yo puedo exhortar. Dios, ayúdame a tener ojos espirituales. Quizás yo te vea y diga, mira, esta mañana leí Salmo X. ¿Puedo leer una porción? Sí, claro. Y hay esos momentos de exhortación. Y mira, ¿cómo puedo orar por ti? Mira, yo no te he visto antes. ¿Cómo te llamas? Qué bueno que estés aquí. El exhortar es un don que Dios debe y ha dado a su iglesia. Dar con liberalidad. Es intencionalmente y sinceramente, no por intercambio de negocios con Dios. Es aquel que Dios le ha dado esta gracia de decir, ¿cómo doy yo más? ¿Cómo doy más? Monetariamente, a la luz de 2 Corintios 8, Pablo también dice esto, deliberadamente, ¿cómo yo doy monetariamente? No porque me van a prometer que me van a dar algo más, no porque es un negocio con Dios, es porque a todo le pertenece a Dios. Entonces hay aquellos que tienen este regalo, don de Dios, de decir, yo quiero dar, pero todos hemos sido llamados a dar. Como todos hemos sido llamados a servir. También el apóstol Pablo menciona entonces este área de servicio, de exhortación, de liberalidad, que dirija este don de la misericordia. Qué precioso esto. Tanto podríamos hablar y el tiempo ya me está diciendo, ya apaga los micrófonos. Mi don no es el tiempo, así que voy a trabajar en eso. Pero el don de la misericordia es que ustedes me den misericordia. Así que parte de la misericordia es realmente con alegría extender esto a otros. Aprender como iglesia que el amor cubre multitud de pecados. Amén. Que seamos una iglesia rápida para decir misericordiosamente, sí, te perdono o perdóname. Y vamos a caminar juntos. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Que desafortunadamente parece que estamos hablando de algo completamente alejado y diferente a nosotros, pero es lo que se está enseñando a lo largo de la historia. Y desafortunadamente en nuestros días escasea una iglesia cristocéntrica. Pero yo quiero que tú seas parte de esta iglesia, que no es perfecta, con un pastor perfecto, porque no soy perfecto, pero sí es una iglesia deseosa de caminar contigo para que tú y yo seamos más como Cristo. Amén. Es por eso que estamos en la iglesia, estudiando iglesia. La otra semana vamos a entrar entonces a lo que es la estructura de la iglesia y estoy muy animado porque es uno de mis temas favoritos, no porque soy pastor, pero porque amo a los pastores. Estoy muy animado de la próxima serie, que amo el oficio pastoral, no porque yo sea un pastor, de verdad lo digo, pero porque Dios ha usado grandes hombres en mi vida y en mi matrimonio, hasta hoy, que yo pueda llamar pastor y que me pastoreen. Así que podemos orar. Padre Dios, te doy tantas gracias por tu palabra, oh Padre, tanto que hablar, tanto que enseñar y tan poco tiempo que tenemos. Yo te pido que esto haya sido una probada, Dios, de lo que significa que tú has dotado a tu iglesia con una pequeña lista de tantas listas que hay y que no se han escrito, Dios. Porque tú has traído para contigo, Dios, y para con la iglesia una multitud de personas que a lo largo de la historia se unirán, aquellos que ni siquiera los ángeles pueden contar, una multitud que no puede ser contada, aquellos que han sido comprados de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Imaginémonos, Dios, la gran bendición de ser parte de una iglesia local con dones usados por ti y para ti. Hazte gracia sobre gracia una iglesia que tenga deseo de usar sus dones a la luz de tu palabra. Oh Padre, muestra dones que quizás algunos están acá y no saben qué dones tienen. Y otros que saben que tienen dones, Padre, pero se necesitan otras áreas. Dales humildad para ser usados por ti, Dios. Y Padre, ayúdanos, Dios, a hacer una iglesia que aquellos que ya estamos sirviendo, comenzando conmigo, Dios, tú nos hagas humildes. Que esto no se trate de nosotros. Así que sigue equipando tu iglesia y envía a tu iglesia para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.